Es un buen trato. Esa fue la frase que usó mi hijo para rematarme. Con solo 4 palabras transformó mi vida, mis sacrificios y la casa que construí con mis propias manos en un simple artículo en su contabilidad personal. Una solución conveniente para salir de deudas. En ese instante, dejé de ser padre y me convertí en un problema que gestionar, un mueble antiguo que ya no encajaba con la decoración de su vida moderna y apresurada. El dolor que sentí fue más profundo que la madera más resistente que jamás haya trabajado. Fue una grieta en mi alma, la comprensión de que para la persona a quien había dedicado mi existencia, mi valor había expirado. Me llamo Arturo, tengo 78 años, y nunca imaginé que la traición más dolorosa vendría de mi propio linaje, del hijo al que le di todo. Soy un maestro carpintero jubilado, un hombre cuyas manos callosas cuentan la historia de toda una vida de trabajo duro. Cada viga de esta casa en la Ciudad de México fue construida por mí. Cada tabla del suelo colocada con el sudor de mi trabajo, con el objetivo de crear un refugio seguro para mi familia. Esto no es solo una estructura de ladrillo y cemento, es un testimonio de mi amor por Elena, mi difunta esposa, y del legado que esperaba dejar a las futuras generaciones. Esta mañana, el sol entraba a raudales por la ventana como lo ha hecho durante 50 años, pero hoy iluminó una oscura verdad. La casa, antaño un santuario de recuerdos felices, ahora parece un territorio ocupado. Mi hijo Javier, su esposa Silvia y mis nietos recorren estas habitaciones como si yo fuera un fantasma. Las conversaciones de la comida del domingo son un murmullo de pantallas de celulares, planes de fin de semana en los que no participo y decisiones financieras que me excluyen deliberadamente. El ambiente es de una tensión educada, un silencio denso que grita mi irrelevancia desde cada rincón. Me he convertido en una reliquia en mi propio museo, una pieza que rozan pero que no ven realmente. Mis opiniones sobre el mantenimiento de la casa, las mismas paredes que conozco íntimamente, se topan con sonrisas condescendientes y promesas vagas. Mi rutina, mi horario, se perciben como una molestia, una interrupción de su ritmo frenético. La soledad que siento aquí es particularmente cruel. No es la ausencia de gente, sino la ausencia de conexión, de valor, de ser vista por quienes más quiero. Es la soledad de ser devaluada por aquellos por quienes más me he sacrificado. Antes de continuar con la historia, por favor dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta desde dónde la ves. Tu apoyo es un alivio para el alma cansada y significa mucho para mí, más de lo que imaginas. Saber que alguien, en algún lugar, me escucha, me da la fuerza necesaria para afrontar lo que me espera y compartir cada detalle de este camino hacia la dignidad. Tu presencia, aunque sea virtual, me recuerda que no estoy completamente sola en esta batalla. Mi único consuelo ha sido mi antiguo taller, un pequeño santuario de orden y propósito. Allí guardo mi posesión más preciada, no por su valor material, sino por su profundo significado. Es una plomada de latón macizo, herencia de mi padre, quien también era carpintero. Decía que un hombre sin rectitud es como un muro construido con plomada, destinado a derrumbarse. Para mí, esta herramienta no solo sirve para alinear estructuras de madera, sino que simboliza el equilibrio, la integridad de carácter y el honor de un hombre. Cada semana, lo recojo y lo pulo hasta que el metal brilla, reflejando mi rostro envejecido. Es un ritual que me conecta con mi pasado, con los valores que me inculcaron y con la vida que he construido. En este objeto, veo la rectitud que siempre he buscado en mis acciones y mi trabajo. Me recuerda que, a pesar de sentirme invisible y frágil, mi fuerza interior permanece intacta. Esta fuerza no proviene del dinero, ni de la autoridad, sino de un inquebrantable sentido del honor y la certeza del valor de mi historia. Algo que nadie puede arrebatarme. Viuda desde hace 10 años, la ausencia de Elena se ha acentuado con el paso del tiempo, sobre todo ahora. Ella era el pegamento que mantenía unida a nuestra familia, la voz de la razón y el cariño que lo equilibraba todo. Recuerdo vívidamente cuando compramos este terreno, un terreno polvoriento en un barrio obrero. Sacrifiqué todos mis sueños personales,
Vendí mi viejo coche y trabajé doble turno para asegurarme de que nuestro hijo, Javier, tuviera la educación universitaria que yo nunca tuve. Verlo graduarse fue uno de los días de mayor orgullo de mi vida. Javier, mi hijo, tiene 45 años. No es un hombre malo por naturaleza, pero se ha debilitado, moldeado por las presiones de un mundo que valora más el tener que el ser. Vive ahogado en deudas, presionado constantemente por su esposa, Silvia, quien anhela un estilo de vida de apariencias, uno que claramente no pueden sostener. De alguna manera, se ha convencido de que sus acciones egoístas son, por el bien de todos, una excusa conveniente para su propia avaricia y falta de coraje para afrontar sus fracasos financieros. La gota que colmó el vaso, el momento que destrozó la última fachada de respeto familiar, ocurrió ayer por la tarde. Estaba en el patio trasero cuidando los rosales que tanto amaba Elena, cuando oí la voz de Javier desde el porche. Hablaba por teléfono, en un tono bajo y conspirador. Al principio, no le presté atención, pero entonces unas palabras flotaron en el aire y me golpearon los oídos como piedras. Inmobiliaria, tasación, venta rápida. Se me paró el corazón. No podía estar hablando de nuestra casa, de mi casa. Me acerqué, oculto tras la parra, y la conversación se volvió terriblemente clara. Estaba discutiendo los detalles de la venta con un desconocido. Después de colgar, lo oí explicarle el plan a Silvia. Habló del dinero de la venta como la solución a todos sus problemas, el pasaporte a una nueva vida. Y para mí, había planeado un destino en una excelente residencia de ancianos de lujo, un lugar que describió con detalles fríos y profesionales, como si estuviera desechando un objeto roto. La frase que me destrozó, que me quebró por dentro como ningún esfuerzo físico podría, fue cuando le dijo con una calma aterradora: «Es un buen trato. Nos libraremos de la deuda y él se quedará en un lugar donde lo cuidarán las 24 horas. Es la solución perfecta. Perfecta». La solución perfecta era arrancarme de mi hogar, de mis recuerdos, de mi dignidad, para que pudieran vivir sin la carga financiera y quizás sin la carga de mi propia existencia. En ese momento, lo comprendí todo. No solo me faltaron al respeto, me liquidaron, me transformaron en un problema con un precio y una solución. Mi hogar, el lugar donde amé, lloré, vi crecer a mi hijo, y me despedí de mi esposa. Se había puesto a la venta sin mi conocimiento. Mi futuro, mi vejez, mi paz, todo se había negociado y decidido a mis espaldas. El dolor de la traición era cegador, una oscuridad que amenazaba con consumir la poca luz que me quedaba. El hombre que había creado estaba vendiendo los cimientos de su propia historia. Esa noche, la cena fue una tortura silenciosa. Los observé desde el otro lado de la mesa, a mi hijo y a su esposa, riéndose de algo en la televisión. ¿Cómo podían actuar con tanta normalidad mientras conspiraban en secreto para desmantelar mi vida? Cada gesto, cada palabra que intercambiaban, parecía ahora parte de una conspiración. Vi la debilidad en los ojos de Javier, la forma en que evitaba mi mirada, y la codicia apenas disimulada en la sonrisa de Silvia. No vieron a un padre, vieron un obstáculo. Fui a mi habitación, pero no me dormía. Las palabras de Javier resonaban en mi mente, cada una como un martillazo en el pecho. Es un buen trato. La solución perfecta. Me levanté y caminé por la casa a oscuras. Toqué las paredes, la barandilla de la escalera que mis manos habían lijado a la perfección, el marco de la puerta donde habíamos marcado la altura de Javier de niño. Cada objeto susurraba un recuerdo, y la suma de todos ellos era mi vida, una vida que estaban dispuestos a borrar. Miré el retrato de Elena en mi mesita de noche. Sus ojos tiernos parecían preguntarme qué haría yo. Ella jamás habría permitido que esto sucediera. Era el pilar de esta familia. En su ausencia, esa responsabilidad recaía sobre mí. No podía permitir que su legado, nuestro legado, se vendiera para pagar cenas caras y coches nuevos. El dolor empezó a transformarse en algo más, una determinación fría y afilada como el acero de un cincel. Fui al taller y tomé mi plomada de latón. Me senté en mi vieja mecedora, sosteniendo el frío metal en mis manos.
Su peso era reconfortante, un recordatorio tangible de equilibrio y rectitud. No gritaría, no los confrontaría con acusaciones. Las acciones, no las palabras, siempre habían sido mi oficio. Habían actuado en la oscuridad, en las sombras de la falta de respeto. Yo actuaría a la luz del día, con la precisión de un maestro artesano. La decisión se formó en mi mente, clara y sólida como un nudo de roble. Pensaban que era débil, senil, un mueble fácil de mover. Me habían subestimado. Habían subestimado al hombre que construyó el techo bajo el que dormían. Habían olvidado una lección fundamental. Los cimientos son la parte más importante de cualquier estructura, y yo soy los cimientos de esta casa y de esta familia. Estaban a punto de descubrir cuán fuertes son realmente esos cimientos. A la mañana siguiente, una calma glacial me invadió. Esperé pacientemente, observando la caótica rutina matutina. Javier, con su habitual prisa, apenas me dio los buenos días. Silvia estaba ocupada al teléfono, probablemente con el banco. Mis nietos, absortos en sus propios mundos digitales, me pasaron como si fuera invisible. Y por primera vez en mucho tiempo, su invisibilidad era una ventaja. Era el escudo perfecto para lo que estaba a punto de hacer. Los vi irse, uno a uno. El coche de Javier arrancó, llevándolos a sus citas, a la vida de la que me habían excluido. La calle quedó en silencio. La casa quedó en silencio. Volvía a ser mía, al menos por unas horas. Respiré hondo, sintiendo el peso de la decisión, pero también una extraña ligereza. El miedo se había desvanecido, reemplazado por un propósito claro. No era una víctima, era la guardiana de este hogar, y había llegado el momento de defenderlo. Caminé con paso firme hacia mi taller. La luz de la mañana entraba a raudales por la ventana, iluminando las herramientas colgadas en la pared, cada una en su sitio, cada una vieja amiga. Abrí mi caja de herramientas principal. El olor a aceite y madera impregnaba el aire. Mis ojos encontraron lo que buscaba, un juego de cerraduras nuevas de alta seguridad que había comprado hacía tiempo para un trabajo que nunca terminé. El destino, al parecer, tenía otros planes para ellas. Con la precisión que me han dado 50 años de oficio, comencé mi trabajo. Me dirigí a la puerta principal, la entrada principal de la casa y de mi vida. Con un destornillador, quité metódicamente los tornillos de la vieja cerradura. El sonido del metal girando era la única música en el silencio de la casa. Cada giro era un acto de desafío, una declaración de soberanía. No estaba simplemente reemplazando una pieza de metal, estaba redefiniendo los límites de mi mundo, reclamando lo que me pertenecía por derecho. La vieja cerradura se soltó con un suave clic. La sostuve en mi mano un momento. ¿Cuántas veces la había abierto Elena al volver del mercado con una sonrisa? ¿Cuántas veces la había cerrado yo, sintiendo la seguridad de mi familia a salvo dentro? Era un pequeño trozo de historia, pero la historia se estaba reescribiendo. Puse la nueva cerradura, robusta y brillante, en su lugar. Los tornillos entraron en la madera maciza con una firmeza satisfactoria. Fue un gesto físico, concreto, irrevocable. Tras la puerta principal, me dirigí a la puerta trasera, la que daba al jardín. Repetí el proceso con la misma concentración. Cada movimiento era deliberado, pausado. No sentía ira, solo una profunda y firme certeza. Estaba protegiendo mi santuario. Estaba construyendo un muro, no de ladrillos, sino de acero y determinación. Me habían excluido de sus vidas. Ahora yo los expulsaba de mi hogar. El control de la estructura que había creado volvía a manos de su creador. El sol ya estaba alto cuando terminé. Todas las entradas de la casa tenían cerraduras nuevas. Las llaves viejas que habían estado en los bolsillos de Javier y Silvia eran ahora piezas de metal inservibles. Me quedé en el centro de la habitación, con el corazón latiendo con fuerza, pero con una calma que no había sentido en años. El silencio de la casa ya no era opresivo, era apacible. Era el sonido de mi autonomía recuperada. Miré las paredes, los muebles, los recuerdos. Esta era mi fortaleza. Recorrí la casa, sintiendo una nueva conexión con el espacio. Ya no era un lugar donde simplemente existía.
Era un lugar que yo controlaba. Me acerqué a la ventana y miré la calle. La normalidad del mundo exterior contrastaba con la silenciosa revolución que acababa de ocurrir en el interior. Sabía que la tormenta llegaría cuando regresaran. Habría gritos, amenazas, acusaciones, pero estaba lista. Por primera vez en una década, no me sentía una carga. Me preparé café. El aroma inundó la cocina. Me senté a la mesa, la misma donde me sentía como un extraño, y bebí, lentamente. No sabía exactamente qué me depararía el futuro, qué batallas legales o emocionales tendría que librar, pero de una cosa estaba seguro: las lucharía desde aquí, desde mi casa, desde mi territorio. La dignidad no se pide, se reivindica, y mi reivindicación se había forjado en acero y madera. Pensé en Javier. Una parte de mí aún sentía una punzada de tristeza por el hombre débil en el que se había convertido. Recordé un recuerdo específico, tan nítido como el día en que ocurrió. Tenía unos 18 años y su sueño era ser arquitecto. La universidad era cara, estaba muy por encima de nuestras posibilidades. Para pagar la matrícula del primer año, vendí mi posesión más preciada en aquel momento, un juego de herramientas alemanas que heredé de mi padre, las mismas que él usó para enseñarme el oficio. Recuerdo el día que se los entregué al comprador. Sentí como si vendiera una parte de mi alma, pero al ver el rostro de Javier, la gratitud y la esperanza en sus ojos al recibir el recibo de inscripción, el dolor se desvaneció. Ese sacrificio, como tantos otros, valió la pena. O eso creía. Ahora, ese recuerdo estaba manchado, contaminado por la revelación de que el hombre al que le sacrifiqué mi herencia estaba dispuesto a vender la suya por conveniencia. El contraste entre el pasado y el presente era una herida abierta. El joven soñador que había ayudado a construir se había convertido en un hombre que planeaba derribarme. Esta comprensión me dio aún más fuerza. Mi lucha no era solo por una casa, era por la santidad de esos recuerdos, por la validación de una vida de sacrificio. Era para demostrar, quizás más a mí mismo que a nadie más, que mi vida tenía un propósito y un valor inextinguibles. El día transcurrió lentamente. Limpié el taller, organicé las herramientas que me quedaban y me preparé una comida sencilla. Con cada tarea, me sentía más arraigado, más presente en mi propia vida. La plomada de latón estaba sobre la mesa de la cocina. Su brillo constante me recordaba rectitud, equilibrio, integridad. No eran solo palabras, eran los pilares de mi existencia, y no permitiría que los derribaran. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados, oí el familiar sonido del coche de Javier entrando en la entrada. Mi corazón se aceleró, pero mis manos permanecieron firmes. La calma que me había acompañado todo el día no me abandonó. Caminé hacia la puerta principal, miré por la mirilla y los vi acercarse. Javier, Silvia, los nietos, mi familia y los adversarios en la batalla que estaba a punto de comenzar. El primer sonido fue el tintineo de una llave intentando entrar en la cerradura. Un sonido seguido de un clic frustrado, y luego silencio. Oí a Javier intentándolo de nuevo, esta vez con más fuerza. La puerta no se movía. Entonces oí su voz, confundida e irritada, llamándome. «Papá, ¿estás ahí? La puerta no abre». El primer acto del enfrentamiento había comenzado, y yo estaba listo para lo que vendría, firme dentro de mi castillo. La noche sería larga. Los golpes en la puerta, antes confusos, se convirtieron en golpes fuertes y furiosos. Por la mirilla, vi el rostro de Javier, deformado por la rabia y la incredulidad. «Papá, abre la puerta ahora mismo. ¿Qué clase de broma es esta?» Su voz, normalmente suave y condescendiente conmigo, estaba cargada de una autoridad que creía poseer. A su lado, Silvia gesticulaba desenfrenadamente, con el móvil pegado a la oreja, probablemente ya narrando el drama a su red. Mis nietos estaban más atrás, con el rostro iluminado por las pantallas, más irritados por la interrupción de su conexión a Internet que por el conflicto familiar. Me aparté de la puerta, con el corazón latiéndome con fuerza, y caminé hacia el centro de la habitación. La casa, mi fortaleza,
Parecía encogerse bajo el ataque verbal que venía del exterior. Las acusaciones perforaban la sólida madera. Egoísta, ingrata, loca. Cada palabra era una piedra lanzada contra las ventanas de mi alma. Respiré hondo, buscando el centro de calma que había encontrado antes. No podía dejarme vencer por su furia. La precisión requería una mente clara. La rectitud requería firmeza. Necesitaba responder, pero a mi manera. Regresé a la puerta, pero no para abrirla. Apreté la mejilla contra la madera fría, el material que conocía tan bien, y hablé con la voz más firme que pude, una voz que no había usado en años. Esta casa está cerrada por hoy, Javier. Vete. No hubo explicación, ni disculpa, ni enojo, solo una simple declaración final. El silencio que siguió al otro lado fue más revelador que cualquier grito. Fue un silencio de pura conmoción. Nunca, ni en 1.000.000 de años, esperaron que contraatacara. La calma de mi tono pareció enfurecerlo aún más. ¿Qué quieres decir con cerrado? Vivo aquí, mis hijos viven aquí, no pueden echarnos. Llamaré a un cerrajero y derribaré esta puerta. La amenaza flotaba en el aire, pero era vacía. Ambos sabíamos que no se atrevería a dañar la propiedad que pretendía vender. Su frustración era la de un hombre que había perdido el control del guión que había escrito. Estaba acostumbrado a verme como un personaje pasivo en su vida. Mi repentina iniciativa lo desarmó por completo. Fue la voz de Silvia la que cortó el aire a continuación, venenosa y calculadora. Arturo, deja esta locura. ¿Estás senil? ¿Qué pensará la gente? Necesitas ayuda. La palabra senil era el arma real. No era un insulto casual. Era una estrategia. Era el primer paso que daban para declararme incompetente, para justificar sus acciones no solo ante ellos mismos, sino ante el mundo. No solo intentaban entrar, intentaban construir una jaula legal y médica a mi alrededor. Me alejé de la puerta otra vez, dejando que sus gritos se convirtieran en ruido de fondo. Caminé lentamente por la casa, cada paso un viaje en el tiempo. Pasé junto al pequeño escritorio de la sala, donde mis papeles y facturas estaban ordenados en pilas, ordenadas. Un recuerdo vívido me asaltó. Fue hace unos 6 meses. Javier estaba sentado conmigo en esa misma mesa, con un fajo de papeles en las manos y una sonrisa tranquilizadora en el rostro. Habló rápido, usando palabras que no entendí del todo. Poder notarial, facturación bancaria, optimización de activos. Es solo para ayudarte, papá, dijo, poniéndome un bolígrafo en la mano, para que no tengas que hacer cola en el banco ni lidiar con la burocracia. Yo me encargo de todo. Con mi confianza ciega, firmé donde me indicó. Recuerdo sentirme agradecida. Mi hijo, tan ocupado, se tomaba un tiempo libre para cuidar a su anciano padre. Ahora, la ingenuidad de ese momento me quemaba de vergüenza. Esa firma no fue un acto de conveniencia. Fue un acto de despojo. No me estaba ayudando. Estaba tomando las riendas para guiarme hacia el abismo. Continué mi caminata y me detuve frente al retrato de Elena, colgado en la pared principal. Sus ojos parecían seguirme, llenos de una sabiduría que siempre me tranquilizaba. Recordé una noche, poco antes de que enfermara, estábamos sentados en el porche, viendo a un joven Javier, ya casado, presumiendo su nuevo coche importado. Elena suspiró y me tomó de la mano. «Ten cuidado, Arturo», susurró. «Nuestro hijo tiene buen corazón, pero la codicia por las cosas que brillan puede cegarlo ante tesoros invaluables». Sus palabras, entonces una preocupación amorosa, ahora sonaban como una oscura profecía. Ella lo vio. Elena vio la grieta en los cimientos de su carácter mucho antes que yo. Mi amor paternal me cegó, haciéndome creer que los sacrificios que hice darían como resultado un hombre íntegro. Pero ella, con su aguda intuición, percibió su fragilidad, su tendencia a elegir el camino fácil en lugar del correcto. El dolor de su ausencia se mezcló con la amargura de la verdad. Estaba solo en esta lucha, pero el eco de su sabiduría me dio la fuerza para continuar la batalla que ella previó. Los gritos afuera se habían convertido en una tensa conversación telefónica. Podía oír fragmentos de la voz de Javier, ahora llena de autocompasión, hablando con un familiar o amigo. «No sé qué hacer»,
Se ha vuelto completamente loco. Estoy haciendo todo esto por él. La casa es demasiado grande, demasiado peligrosa para un hombre de su edad, y estoy ahogado en deudas tratando de mantener a todos, tratando de darles a mis hijos lo que nunca tuve. Es una carga enorme. Se describió como una víctima, un mártir. Esta era su narrativa, la mentira que se decía a sí mismo para poder mirarse al espejo. En su mente, no era codicioso, era pragmático, no era traicionero, era un hijo responsable que cuidaba de un padre incapacitado. Este autoengaño era quizás la parte más perversa de todo. Había distorsionado la realidad hasta tal punto que su traición se convirtió en un acto de amor. Fue una manipulación tan profunda que me pregunté si aún era capaz de distinguir la verdad de la ficción que había creado para justificar su egoísmo. Cayó la noche, y con ella, un silencio exhausto. Se encendieron las luces de la casa de mi vecina, la señora Carmen. La vi a través de la rendija de la cortina, mirando hacia mi puerta con expresión preocupada. Era viuda como yo, un alma solitaria que entendía el silencio y la rutina de la vejez. Había visto la ruidosa llegada de Javier y su familia, y sin duda, había oído los gritos. Nuestras miradas se cruzaron por un breve instante. No hizo ningún gesto, pero en sus ojos vi una comprensión silenciosa, una semilla de solidaridad que me brindó una calidez momentánea. Finalmente, el sonido de un coche alejándose me indicó que se habían dado por vencidos por esa noche. La calle quedó en su silencio habitual. La batalla había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. Cerré la puerta interior con llave, un gesto simbólico de refuerzo. La casa estaba a salvo, pero no me sentía victorioso. Me sentía exhausto, como si hubiera trabajado 12 horas seguidas en la carpintería. Siempre había soportado la lucha física. La lucha emocional me estaba agotando de una forma completamente nueva. Pasé el resto de la noche en alerta máxima. Cada sonido de la calle me sobresaltaba. Me preguntaba, ¿a dónde se habrían metido? ¿Qué estarían planeando? La comodidad de mi hogar se veía empañada por la ansiedad de la siguiente ofensiva. Sabía que Javier no se rendiría fácilmente. Había mucho dinero en juego, y su capacidad de autojustificación era inagotable. Volvería, y la próxima vez, probablemente no. Vendría solo. Traería armas que yo no poseía. Abogados, documentos, todo el peso de la ley, distorsionado a su favor. Al día siguiente, me obligué a seguir mi rutina. Me levanté temprano, preparé café y fui al jardín. Cuidar los rosales de Elena era una forma de meditación. Mientras podaba las ramas secas, reflexioné sobre mi situación. No era hombre de leyes ni papeleo. Toda mi vida se había cimentado en acuerdos verbales, apretones de manos y confianza mutua. Ahora, me estaba adentrando en cláusulas, peticiones y jerga legal diseñada para confundir y subyugar. Necesitaba entender lo que había firmado. Regresé a mi escritorio. Encontré la carpeta donde guardaba mis documentos importantes. Allí estaba, el poder notarial que Javier me había hecho firmar. Empecé a leer, con los tecnicismos y la jerga legal danzando ante mis ojos. No entendía ni la mitad, pero el alcance del documento era aterradoramente claro. Con mi propia mano, le había otorgado amplios poderes sobre mis finanzas, mis propiedades, mis decisiones. Le había entregado el cuchillo que ahora usaba para apuñalarme. Mientras tanto, en algún otro lugar de la ciudad, podía imaginar la escena. Javier, impulsado por el pánico y la furia de Silvia, estaría hablando por teléfono con un abogado. Mi herencia está en juego. Imagino a Silvia diciendo, está poniendo en riesgo nuestro futuro. Tienes que hacer algo, Javier. Sé un hombre. Podía ver a mi hijo, débil e influenciable, absorbiendo su veneno, dejando que su avaricia alimentara su propia narrativa de victimización. No luchaba por mí, luchaba por la casa de vacaciones y el coche nuevo que les daría la venta de mi casa. La dramática ironía de la situación era abrumadora. Allí afuera, para el mundo, para la ley, yo era el anciano testarudo y senil, y él, el hijo preocupado y abrumado. Pero aquí dentro, en la silenciosa realidad de mi hogar, yo era el preso que luchaba por su libertad, y él,
el carcelero que intentaba justificar su encierro. El público, cualquiera que mirara desde fuera, vería lo que quisiera que viera. Yo sabía la verdad, pero la verdad parecía una herramienta frágil contra la maquinaria legal que sin duda estaban poniendo en marcha. A media tarde, sonó el timbre. El corazón me dio un vuelco. Caminé con cautela hacia la puerta. No era Javier. Era un repartidor con un ramo de flores. Estaba confundida. Abrí la puerta justo lo suficiente para recibir el arreglo. Había una tarjeta. La letra era de mi nieta. Mayor Sofía. Abuelo, lo siento mucho. Por favor, déjanos entrar. Mamá y papá están muy estresados. El gesto, que se suponía debía ser conciliador, me pareció terriblemente manipulador. Estaban usando a mi nieta, su inocencia, como un ariete emocional para derribar mis defensas. Coloqué las flores en el lavabo, sin siquiera buscar un jarrón. El dulce aroma parecía falso, una fragancia que enmascaraba el hedor a podrido que había debajo. El mensaje de Sofía, aunque quizás sincero por su parte, era prueba de que su estrategia se estaba volviendo más sofisticada. Habían intentado la fuerza bruta, la agresión verbal, y ahora intentaban el chantaje emocional. Estaban probando cada centímetro de mi armadura, buscando una grieta, una debilidad que pudieran explotar, pero el dolor me había fortalecido. El acero de mi determinación se había templado en el fuego de la traición. Más tarde, el teléfono fijo, que rara vez suena, empezó a sonar sin parar. Sabía que era él. Lo dejé sonar hasta que saltó el contestador. La voz de Javier llenó la habitación, primero suplicante, luego enfadada y finalmente amenazante. Papá, contesta. Me estás obligando a tomar medidas que no quiero tomar. El abogado ya está preparando el papeleo. Podemos resolver esto amistosamente, pero tienes que cooperar. Si no, presentaré una demanda para declararte incompetente y forzar la venta. No tienes otra opción. La amenaza definitiva. El arma nuclear. Declarándome incompetente, me arrebataron no solo mi hogar, sino también mi autonomía, mi cordura ante la ley. Me transformaron oficialmente en un niño tutelado, un hombre cuya voluntad ya no tiene fuerza. Habían subido las apuestas al máximo. Ya no se trataba de dinero ni propiedades. Se trataba de mi propia identidad, de mi derecho a existir como un ser humano completo y autónomo hasta mi último aliento. Era una lucha por mi alma. Tomé mi plomada de latón. El frío y pesado metal contrastaba con mi creciente ansiedad. Me acerqué a la ventana y miré la calle. La vida seguía. Los niños jugaban, los coches pasaban, el mundo giraba, ajeno a la guerra que se desarrollaba entre aquellos muros. Me sentía terriblemente aislado, un soldado en una trinchera solitaria. ¿Cómo podría yo, un simple carpintero, luchar contra abogados y tribunales? ¿Cómo podría mi verdad prevalecer contra su versión, tan ensayada y socialmente aceptada? La noche trajo de vuelta la oscuridad y el miedo. Apenas comía. Cada sombra en la casa parecía una amenaza. Cada ruido un presagio. La soledad, antes una compañía pacífica, ahora era una presencia sofocante. Pensé en Elena y en cuánto la necesitaba. Ella habría sabido qué decir, qué hacer. Habría enfrentado a Javier con una fuerza amorosa que lo habría desarmado. Pero estaba solo, y mi única arma era una terquedad nacida de la desesperación y un sentido del honor que el mundo moderno parecía ya no valorar. Me quedé dormido en mi sillón, demasiado exhausto para irme a la cama. Me despertó el timbre, insistente y oficial. Apenas había salido el sol. Me arrastré hasta la puerta con el cuerpo dolorido por la tensión. Miré por la mirilla y se me heló la sangre. No era Javier. Era un hombre de traje con un maletín, un alguacil. No estaba solo. Detrás de él en la acera estaban Javier y Silvia, con expresiones que mezclaban triunfo y falsa preocupación. El siguiente acto de la guerra había comenzado. Abrí la puerta, manteniendo la cadena de seguridad puesta. El hombre del traje me miró, impasible. «Señor Arturo Vargas, tengo un documento para usted». Deslizó un sobre grueso por la rendija. Mis manos, las mismas manos que habían construido esta casa, temblaron al recogerlo. No necesité abrirlo para saber qué era. Era la encarnación de la amenaza de Javier.
La primera salva en la batalla legal que había prometido. El principio del fin, o quizás, el comienzo de una nueva lucha. Cerré la puerta y me apoyé en ella, con el corazón latiéndome desbocado. Abrí el sobre. Las palabras saltaban de la página. Acción de interdicción. Evaluación psiquiátrica obligatoria. Solicitud de tutela provisional. Eran solo palabras en el papel, pero se sentían como una sentencia de muerte. De verdad lo estaban haciendo. Intentaban borrarme legalmente, convertirme en un extranjero, un fantasma en mi propia vida, todo para poder vender mi casa. Volví a mirar por la ventana. Seguían allí, contemplando la casa, su inminente victoria. Javier rodeaba a Silvia con el brazo, consolándola, como si fuera la víctima. En ese momento, en el punto más bajo de mi desesperación, algo dentro de mí se encendió. No era ira, era una fría claridad. Creían que habían ganado, creían que este papel era el final, pero un carpintero sabe que antes de construir, se necesita un plano, un plan. Y en el silencio de mi mente, un plan comenzó a formarse. Habían traído la guerra a mi puerta con papeles y leyes. Los enfrentaría con las únicas herramientas que realmente poseía: la verdad, mi historia, integridad de la estructura que había construido a mi alrededor. Este papel no era una sentencia, era un desafío. Y yo, Arturo Vargas, maestro carpintero, nunca había rehuido un desafío en mi vida. La vulnerabilidad que sentía comenzó a transformarse en una nueva forma de fuerza, la fuerza de un hombre que no tenía nada que perder excepto su propia dignidad. Y por eso, lucharía hasta el final. Por favor, si amas a Jesús y crees en la justicia, suscríbete a nuestro canal. Cada historia que compartimos es un testimonio de la lucha entre el bien y el mal, y tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo estas revelaciones para que más personas encuentren fuerza y esperanza. No te pierdas los próximos capítulos de esta y otras batallas por la verdad. Caminé hacia mi taller, con el sobre aún en la mano. El familiar olor a serrín y barniz me tranquilizó. Miré mis herramientas colgadas en la pared. Cada una tenía una función, un propósito. Me sentí como una de ellas, vieja, desgastada, pero aún capaz de cumplir mi función. No era hombre de palabras, pero quizás podría encontrar a alguien que sí lo fuera, alguien que pudiera traducir mi verdad a su lenguaje, el lenguaje de la ley. Me vino a la mente la imagen de mi vecina, la señora Carmen. Era una mujer culta, maestra jubilada. Quizás conocía a alguien. Quizás podría ayudarme a leer entre líneas ese documento aterrador. La pequeña semilla de solidaridad que vi en sus ojos la noche anterior podría ser el primer pilar de una nueva estructura de apoyo. La idea de pedir ayuda era difícil para un hombre que siempre había sido autosuficiente, pero sabía que no podía ganar esta guerra solo. La decisión estaba tomada. No me quedaría agazapado esperando el siguiente ataque. Me prepararía. Buscaría consejo, lucharía. Javier creía que el conflicto se libraría en los tribunales y en los consultorios médicos, un territorio donde él tenía ventaja. Pero se equivocaba. El verdadero campo de batalla seguía siendo esta casa, este hogar. Y el juez final sería la verdad, una fuerza más poderosa que cualquier documento legal. Doblé el sobre y lo guardé en mi bolsillo. Fui a la cocina y agarré la plomada de latón de la mesa. La apreté con fuerza. Su peso me anclaba. Su forma perfecta me recordaba mi propósito. No luchaba solo por ladrillos y cemento. Luchaba por el principio de que la vida de un hombre, su trabajo, sus sacrificios, no pueden ser simplemente borrados por la conveniencia o la avaricia. Me habían subestimado. Vieron a un anciano frágil, una reliquia del pasado. No vieron al maestro artesano que aún existía en mí. El hombre que entiende que las estructuras más sólidas son las que se construyen con integridad, paciencia y un respeto inquebrantable por la plomada. Quizás tuvieran sus abogados y sus documentos, pero yo tenía algo que habían perdido hace mucho tiempo, la rectitud de mi lado, y con esa herramienta construiría mi defensa. La indignación moral del espectador alcanza su punto álgido. El Lilin, protagonista, que ha demostrado paciencia y resiliencia, se ve acorralado por la maquinaria legal y familiar.
La amenaza de ser declarado incompetente es la última escalada de humillación, transformando la disputa por la propiedad en una batalla por la identidad y la cordura de Arturo. La situación parece casi desesperada, lo que crea una tensión máxima y la urgente necesidad de ver la resolución en el tercer acto. Sentía el papel en mis manos como si pesara una tonelada. Cada palabra, cada término legal, era un ladrillo en el muro que mi hijo construía a mi alrededor, un intento de amurallarme viva dentro de una definición legal de incompetencia. Me senté en mi viejo sillón, el mismo donde Elena y yo habíamos pasado incontables noches, y el silencio en la casa era ensordecedor. Esto no era solo un ataque a mi propiedad, era un ataque a mi memoria, a mi historia, a mi esencia misma. Querían borrar no solo mi futuro, sino también la validez de mi pasado, transformando una vida de sacrificio en un preludio a la senilidad. El dolor era tan intenso que tuve que cerrar los ojos, y en la oscuridad, los recuerdos volvieron a inundarme, no como consuelo, sino como tortura. Me transporté a la antigua habitación de Javier, ahora un almacén de cosas que ya no quería. Recordaba vívidamente haber marcado su altura en el marco de la puerta, cada año una nueva línea de lápiz, un poco más alta que la anterior. Me vi cargándolo sobre mis hombros, un niño pequeño y risueño, para que pudiera tocar el techo. Más alto, papá, más alto, gritó, y su alegría resonó por toda la casa. ¿Cómo se había convertido ese chico, cuyo mundo entero recaía sobre mis hombros, en este hombre que ahora intentaba desmantelarme? ¿Dónde se había torcido tan drásticamente la línea de su carácter? La yuxtaposición de ese recuerdo puro e inocente con la crueldad del presente era una herida abierta. Ese gesto, alzándolo para que viera el mundo, ahora parecía una terrible ironía. Lo había elevado. Le había dado todas las herramientas para construir su propia vida, y él usaba esas mismas herramientas para desmantelar la mía, viga a viga, con fría y calculada eficiencia. La desesperación amenazó con ahogarme. Por un momento, la idea de rendirme, de simplemente entregar las llaves y retirarme a la residencia de ancianos de lujo que habían elegido, me pareció el camino más fácil, el camino a la paz. Pero ¿qué clase de paz sería esa? ¿Una paz comprada con mi dignidad? ¿Una rendición silenciosa que validaría sus acciones y confirmaría la mentira de que yo era una carga? No. La voz de Elena resonó en mi mente, firme y clara como siempre. Lucha por lo que es correcto, Arturo, aunque te tiemblen las manos. Me temblaban las manos, pero su voz, junto con la imagen de mi plomada de latón, me infundió nueva vida. La resignación se disipó, reemplazada por una chispa de resiliencia. No era una víctima pasiva esperando el golpe final, era un constructor. Si querían demoler mi vida, construiría una defensa, aunque tuviera que hacerlo con los escombros de mi confianza rota. Con una decisión que me sorprendió incluso a mí mismo, me levanté de la silla, agarré el sobre y salí por la puerta trasera. Respiré el aire fresco de mi jardín. El sol de la mañana me calentaba la cara. Crucé el pequeño jardín que separaba mi casa de la de la señora Carmen. Pedir ayuda nunca había sido mi fuerte, siempre había sido la que solucionaba los problemas, la que arreglaba lo que estaba roto, pero ahora estaba roto y no sabía cómo arreglarme. Llamé a su puerta. El sonido era extrañamente fuerte en el silencio de la mañana. Cuando abrió y vio mi rostro, su expresión de sorpresa se transformó rápidamente en profunda compasión y preocupación. Arturo, por Dios, pasa. Vi lo que pasó. Sus palabras fueron un bálsamo. No necesitaba explicarle la humillación. Ella ya lo sabía. Nos sentamos en su cocina impecablemente limpia, y con las manos aún temblorosas, le mostré los papeles. Se puso las gafas de leer y examinó el documento, con los labios apretados en una fina línea de indignación. Esto es cruel, Arturo. Bárbaro. Su validación, la seguridad en su voz de que no estaba loco, me dio una fuerza inmensa. No me veía como un senil, me veía como un hombre atacado. Mi sobrino Ricardo, dijo quitándose las gafas y mirándome fijamente. Es abogado, de los buenos, honesto. Se especializa precisamente en eso, en defender los derechos de las personas mayores contra el maltrato.
Déjame llamarlo. Ahora mismo. La esperanza, un sentimiento que creía perdido para siempre, empezó a florecer en mi pecho. La pequeña semilla de solidaridad que vi en su mirada no era una ilusión, era el comienzo de una alianza, el primer pilar de apoyo en la nueva estructura que necesitaba construir para defenderme. Al día siguiente, me encontré en la pequeña y modesta oficina de Ricardo. No era un abogado de una gran firma con traje caro, era un joven de mirada atenta y una forma de escuchar que me hizo sentir respetada por primera vez en mucho tiempo. Le conté toda la historia, sin dejar nada fuera, los sacrificios, el poder notarial firmado por ingenuidad, la conversación que había escuchado, la humillación en la puerta. No me interrumpió ni una vez, simplemente asintió, tomando notas, con una expresión cada vez más seria y decidida. Cuando terminé, tomó el poder notarial que había traído y lo estudió detenidamente. Señor Arturo, lo que hizo su hijo fue legalmente astuto, pero moralmente, reprobable. Usó su confianza para obtener un poder notarial casi total, pero cometieron un error crucial. Se inclinó hacia adelante. Apostaron a que no se defendería. Subestimaron su fuerza. Está perfectamente cuerdo, y esta casa es su propiedad legal. Tenemos todos los medios necesarios para luchar, y lucharemos. Sus palabras fueron el plan de acción para mi contraofensiva. Esta sensación de tener un aliado, de no estar completamente solo en esta batalla, fue como un vaso de agua fría en el desierto. Me dio la certeza de que mi voz sería escuchada, y antes de contarles lo que sucedió después, el día del gran enfrentamiento, quisiera preguntarles algo a quienes me escuchan. Por favor, díganme desde dónde están viendo y qué hora es allí. Saber el alcance de mi historia y sentir su presencia me da la fuerza para continuar, porque me hace sentir parte de una comunidad que se preocupa por la justicia. Los días siguientes fueron una sucesión de preparativos. Ricardo trabajó con rapidez, redactando documentos, revocando el poder notarial y preparando nuestra defensa. Por primera vez no estaba solo. Tenía un aliado que hablaba el idioma del enemigo, que podía navegar por el laberinto legal diseñado para atraparme. Con cada paso, con cada documento firmado bajo su guía, sentía que recuperaba el control de mi vida. El miedo no había desaparecido, pero ahora venía acompañado de una nueva y poderosa emoción, la determinación. La mañana del clímax llegó sin previo aviso. Oí un golpe, firme y autoritario en la puerta. Sabía que no era un repartidor. Me asomé a la mirilla y vi la escena que tanto temía como esperaba. Javier estaba allí, con Silvia a su lado, pero no estaban solos. Con ellos venía una mujer con placa, que supuse era de servicios sociales, y un hombre de aspecto almidonado que solo podía ser el agente inmobiliario. Llegaron en masa, listos para el golpe de gracia. Respiré hondo. Fui a mi taller y recogí mi plomada de latón. El frío y pesado metal en mi mano me recordaba físicamente todo por lo que luchaba. Regresé a la puerta. Esta vez no hablaría a través de la madera. ¿Querían una confrontación? La abría. Giré la llave, abrí la puerta y me quedé en el umbral, bloqueando la entrada. Me puse lo más erguido posible y enfrenté al pequeño comité que había venido a decidir mi destino. Estaban visiblemente sorprendidos. Esperaban encontrar a un anciano frágil, quizá confundido o asustado. En cambio, encontraron a un hombre que, a pesar de su edad, era resuelto. Mis ojos no vacilaron. Mi silencio los desarmó. Javier fue el primero en recuperarse, recurriendo a su discurso de falsa preocupación. Papá, por favor, ¿no lo entiendes? Hacemos esto para darte una vida mejor, un lugar seguro donde te cuidarán. Es por tu bien. Sus palabras, antes tan dolorosas, ahora sonaban huecas, patéticas. Fue entonces cuando levanté lentamente la mano que sostenía la plomada de latón, dejándola oscilar suavemente a la altura de sus ojos, como un auténtico péndulo. Miré directamente a los ojos de mi hijo, el niño que había criado, el hombre en el que se había convertido, y el dique de dolor y determinación que albergaba en mi interior finalmente se quebró, en palabras silenciosas pero inquebrantables. No grité, no me tembló la voz. Hablé con la claridad de un veredicto final.
Me he pasado la vida construyendo cosas rectas, Javier. Con esto, hice una pausa, dejando que el peso de la herramienta y mis palabras flotaran entre nosotros. Construí esta casa. Construí una familia. Te construí a ti. Lo miré a los ojos, una mirada que reflejaba 50 años de amor y una semana de dolor insoportable. Y tú, la tienes torcida. Esta casa tiene dueño, y no se vende. Un silencio de asombro los invadió. La trabajadora social nos miró a mí y a Javier, con una mueca de duda que comenzaba a formarse en su frente. El agente inmobiliario retrocedió un paso, dándose cuenta de que se había adentrado en un campo minado que ya conocía. Antes de que Javier pudiera responder, una segunda figura emergió de las sombras del pasillo. Ricardo, mi abogado, estaba a mi lado, sosteniendo una carpeta. La sorpresa estaba de nuestra parte. «Buenos días», dijo Ricardo, con una calma profesional que contrastaba con la tensión del ambiente. «Soy el abogado del señor Arturo Vargas. Mi cliente ya ha revocado legalmente cualquier poder otorgado previamente al señor Javier Vargas. Además, esta mañana presentamos una orden de alejamiento contra él y su esposa por acoso financiero y coerción moral». Le entregó una copia del documento a Javier, cuyas manos temblaban al recibirlo. Su rostro palideció. «Cualquier comunicación posterior debe hacerse exclusivamente a través de mi oficina», continuó Ricardo, con un tono más severo. «En cuanto a usted», dijo, dirigiéndose al agente, «está invadiendo una propiedad privada. Le sugiero que se retire inmediatamente, a menos que desee ser incluido en una queja formal». Dirigiéndose a la trabajadora social, suavizó la voz. «Y en cuanto a usted, con gusto programaremos una visita en un momento oportuno para demostrar que mi cliente es plenamente competente y vive en un entorno seguro y bien cuidado». El cambio de poder fue instantáneo y absoluto. Su guión había sido destrozado y quemado ante sus ojos. Javier me miró con una mezcla de furia, humillación y, quizás por primera vez, un atisbo de comprensión de la enormidad de su transgresión. Abrió la boca para protestar, pero no le salieron las palabras. Él y Silvia eran ahora los intrusos, los agresores expuestos. Sin decir palabras, se dieron la vuelta y se marcharon, con el agente prácticamente corriendo delante. La trabajadora social me dirigió una última mirada, un gesto de respeto apenas perceptible, y lo siguió. Cerré la puerta silenciosamente. El clic del cerrojo sonó como la última frase de una larga y dolorosa sentencia. Me apoyé en la puerta, mi cuerpo finalmente cediendo al agotamiento de la batalla. Había ganado. La amenaza inmediata había sido neutralizada. La casa estaba a salvo. Mi dignidad estaba intacta. Sentí una oleada de alivio tan abrumadora que me temblaron las piernas. Ricardo me puso una mano firme en el hombro. «Estuviste magnífico, Arturo». Simplemente asentí, incapaz de hablar. Me acerqué a la ventana y los vi subir al coche y marcharse. No sentí ningún triunfo ni alegría. La victoria me supo agridulce. Para salvar mi hogar, tuve que declararle la guerra a mi propio hijo. Para proteger mi legado, tuve que romper el vínculo más sagrado de mi vida. La herida emocional entre nosotros, antes una fisura, era ahora un abismo insalvable. Se vieron obligados a mudarse en los días siguientes, asumiendo las consecuencias financieras y morales de sus actos. Ahora, el silencio en la casa es diferente. Ya no es el silencio de la opresión, sino de la soledad elegida. Paso mis días en el taller, con el olor a madera y la compañía de mis herramientas. A veces, la señora Carmen me trae un plato de comida y conversamos en el porche. Son momentos de paz. Una paz que costó mucho. Salvé mi hogar, pero perdí a mi familia. Quizás algún día, Javier lo entienda. Quizás algún día, el peso de lo que intentó hacer lo lleve a un camino de justicia. No lo sé. No es algo que pueda arreglar con mis propias manos. La reconciliación no parece posible ahora. Quizás nunca lo sea. Pero lo que sí sé es que un hombre tiene derecho a vivir sus últimos días en el lugar que construyó, rodeado de sus recuerdos, con su honor intacto. Esta casa es más que paredes y techo. Es la prueba física de mi existencia. Es mi castillo y mi santuario. Y aquí permaneceré,
He reafirmado mi lugar en el mundo, demostrando que el valor de una vida no se mide en dinero, no se vende, y sobre todo, no se desecha. La dignidad es la última posesión del hombre, y yo defendí la mía hasta el final. Me llamo Arturo, tengo 78 años, y hoy, en mi hogar silencioso pero finalmente en paz, sé quién soy. Soy el guardián de mi historia. Amo de Soy mi el hogar. E incluso en la soledad soy un hombre completo, erguido e inquebrantablemente recto. La plomada no miente.